Mi hermano usó mi tarjeta de crédito para hacer una fiesta enorme, pero cuando descubrí la verdad y lo expuse frente a todos, terminó llorando y suplicando perdón como nunca antes. Cuando abrí la puerta de mi casa esa noche, no sabía si estaba entrando a un campo de guerra o a una pesadilla que yo mismo no había elegido vivir. Botellas rotas en el suelo, sofás manchados de alcohol, gente que ni conocía durmiendo en rincones como si fueran parte del mobiliario, y un olor a humo y sudor que me hizo sentir náuseas al instante. Mi hermano estaba en el centro de todo, como si fuera un rey en su propio reino de caos, riéndose a carcajadas con amigos que jamás había visto. Yo no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Lo vi con mi propia camiseta puesta, sosteniendo una botella de whisky como si la hubiera comprado con su propio esfuerzo, como si fuera el dueño de todo. Cuando me acerqué, en lugar de disculparse, me sonrió con ese gesto arrogante que siempre odié, y me dijo: «Hermano, relájate, es solo una fiesta». «¿Solo una fiesta?», pensé, con los dientes apretados. ¿Solo una fiesta en mi casa, con mi tarjeta, con mi dinero? Quise gritar en ese momento, pero algo dentro de mí se quebró de una forma silenciosa. No podía reaccionar con rabia inmediata, porque el golpe emocional fue demasiado fuerte. Era traición pura, en su forma más cruda y humillante. Y mientras veía el desastre a mi alrededor, mi mente empezó a lanzar recuerdos como balas. Todas esas veces en que yo lo había defendido frente a mis padres, cuando lo había protegido de problemas con la escuela, cuando yo pagaba pequeñas deudas suyas porque pobrecito, no tenía trabajo estable. Yo siempre había sido el que cargaba con la responsabilidad, porque era el mayor, el que debía dar el ejemplo. Pero en ese momento entendí que él nunca lo vio como ejemplo, sino como oportunidad. Y todavía no tenía idea de hasta dónde llegaba el daño. Un vecino golpeó la puerta para quejarse del ruido. Yo tuve que tragarme la vergüenza y pedir disculpas mientras escuchaba cómo me decía que si seguía así iba a llamar a la policía. Sentí que mi cara ardía. Esa no era mi fiesta. Esa no era mi culpa. Pero a los ojos de todos, el responsable era yo. Y lo peor es que él, mi propio hermano, me miraba como si yo fuera el aguafiestas, como si estuviera exagerando. El dolor en el pecho se transformaba en rabia, y la rabia en un fuego que me quemaba por dentro. Pero lo peor aún no lo sabía. Al día siguiente, cuando finalmente logré sacar a la gente de mi casa, el silencio me golpeó más fuerte que la música de la noche anterior. Mi sala parecía un basurero. Cada rincón tenía una cicatriz de esa fiesta maldita. Y mientras recogía los restos, escuché el pin del correo electrónico en mi celular. Era un aviso del banco: se ha registrado un consumo de $4.890 en su tarjeta de crédito. Me quedé helado. Al principio pensé que debía ser un error, que tal vez alguien había clonado mi tarjeta. Pero al abrir el detalle, cada cargo coincidía con lo que había visto en mi casa: bebidas, comida, servicio de DJ, incluso la renta de mobiliario extra. Todo estaba allí, documentado con precisión quirúrgica. Mi hermano no solo había destruido mi casa. Había destrozado mis finanzas. Y lo más humillante era que lo había hecho con una frialdad calculada. Me quedé sentado en el suelo, rodeado de latas vacías, con la pantalla del celular iluminando mi cara. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Cómo iba a pagar esa deuda? Yo ya tenía mis propios gastos, mi propio alquiler, mis compromisos. Esa suma no era un simple error que podía corregir al mes siguiente. Esa suma era un agujero negro que iba a tragarse todo mi esfuerzo. Y en ese instante, lo vi claro: para él era solo diversión. Para mí, era una condena. Cuando lo confronté, esperando al menos un mínimo de arrepentimiento, lo que recibí fue una burla disfrazada de indiferencia. «Hermano, no exageres», me dijo encogiéndose de hombros. «El dinero va y viene. Además, todos la pasamos bien». Quise golpearlo. Lo juro, por un segundo tuve la imagen de estrellar mi puño contra su cara. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque me di cuenta de algo mucho más doloroso: a él no le importaba nada. Ni yo, ni el dinero, ni la casa, ni la vergüenza. Me vio sufrir y se rió. Y esa risa fue gasolina para el incendio que ya estaba creciendo en mi interior. Los días siguientes fueron un desfile de humillaciones. El banco llamando para confirmar cargos. Los vecinos mirándome con desdén. Mis padres preguntando qué había pasado, y yo teniendo que explicar que su hijo menor había hecho un desastre con mi tarjeta. ¿Y qué hicieron ellos? Minimizaron todo. «Es joven, ya aprenderá», dijeron. Como si mi deuda de casi $5.000 fuera una simple lección de vida. Como si yo no tuviera derecho a explotar de dolor y rabia. Ese día entendí que estaba solo. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía pruebas. Guardé cada recibo, cada correo,
cada mensaje del banco. Empecé a reconstruir la noche pedazo a pedazo, como si fuera un detective resolviendo un crimen. Porque sí, para mí fue un crimen. Una violación de confianza, una puñalada en la espalda. Y mientras más pruebas acumulaba, más se fortalecía una certeza en mi interior: él iba a pagar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero mi hermano no se iba a salir con la suya. No después de haberme dejado en la ruina. No después de haberme convertido en el hazmerreír de todos. No después de haberme mirado a la cara y decirme que no era para tanto. Esa noche me acosté en el colchón manchado de cerveza que nadie se había dignado a limpiar, con el estómago vacío y la mente en llamas. Y lo juro, sentí un juramento crecer dentro de mí como un veneno. Él no se iba a salir con la suya. Y aunque todavía no lo sabía, en ese mismo instante había comenzado su caída. Porque si mi hermano quería un espectáculo, yo estaba dispuesto a darle el más grande de su vida. La rabia no llegó de golpe, sino como un veneno lento que se va filtrando en la sangre. Al principio era incredulidad, después tristeza, y finalmente, la furia pura. Cuando lo enfrenté de nuevo, esperando al menos una disculpa sincera, lo que encontré fue la misma actitud soberbia. «Ya basta con tu drama, hermano», me dijo, tirado en el sofá como si nada hubiera pasado. «Fue solo una fiesta, ¿sí? La gente la pasó increíble, deberías estar agradecido». Agradecido. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Fui a hablar con mis padres, buscando apoyo. Tenía todas las pruebas, los correos del banco, los recibos, incluso capturas de pantalla de los cargos en la tarjeta. Estaba convencido de que, al mostrarles la magnitud de lo que había pasado, se indignarían tanto como yo. Me senté frente a ellos, temblando de rabia y dolor, y solté todo de golpe. «Él usó mi tarjeta. Gastó casi $5.000 en una sola noche. No puedo pagar eso, me arruinó». Esperaba ver shock en sus rostros, decepción hacia él, solidaridad hacia mí. Pero lo que recibí fue un balde de agua helada. Mi madre suspiró con cansancio, como si estuviera escuchando una tontería. «Ay, hijo, no exageres. Es joven, cometió un error. Ya aprenderá». Mi padre, con la misma calma irritante, agregó: «Siempre has sido muy dramático. Tu hermano es inmaduro, pero no lo hace con maldad. Mejor deja eso atrás». Sentí como si me arrancaran el corazón. ¿Cómo podían minimizar algo así? ¿Cómo podían protegerlo a él, el irresponsable, y dejarme a mí hundido en la vergüenza? Traté de mantener la calma, pero las palabras salieron como un grito desgarrador. «No es un simple error. Me dejó con una deuda imposible. Y ustedes lo defienden». Ellos me miraron como si yo fuera el villano, como si estuviera atacando al pobrecito de la familia. Mi hermano, sentado a un lado, ni siquiera se molestó en esconder la sonrisa cínica que se dibujaba en su rostro. Era como si el mundo entero se burlara de mí. Y lo peor es que todavía faltaba el golpe final. Los días siguientes fueron un infierno. El banco llamaba sin descanso, pidiendo confirmación de cargos, ofreciendo planes de pago que yo no podía costear. Cada llamada era un recordatorio de que la traición de mi hermano no era solo emocional, era una bomba financiera que iba a arruinarme la vida por meses, quizá años. Los vecinos me miraban con desdén. Algunos hicieron comentarios sarcásticos en el pasillo. «Qué buena fiesta, cuando repites». «Oye, ¿todavía tienes whisky caro?». Yo no podía responder. Bajaba la cabeza, sintiéndome expuesto, humillado. No era mi fiesta, no era mi culpa, pero a los ojos de todos, yo era el responsable. Cada sonrisa burlona era un recordatorio de que mi hermano se había divertido a costa de mi destrucción. Y todavía no había tocado fondo. Un día, revisando mi celular, encontré algo que me desgarró más que la deuda. Eran mensajes de mi hermano con sus amigos, filtrados en un grupo en común al que yo todavía estaba agregado sin que él lo notara. Los leí con el corazón acelerado. Mi hermano ni se da cuenta, es un idiota. Con su tarjeta podemos hacer otra igual la próxima vez. Es un aguafiestas, pero al final él paga todo. No era solo irresponsabilidad. Era burla. Era desprecio. Era disfrutar verme como un estúpido. Ese momento marcó un antes y un después. Me encerré en mi habitación, con los mensajes abiertos en la pantalla, y sentí algo dentro de mí romperse en 1000 pedazos. No era solo una traición financiera, ni siquiera solo una traición fraternal. Era un ataque directo a mi dignidad. ¿Lloré? No lo niego. Lloré de rabia, de impotencia, de vergüenza. Pero en medio de las lágrimas, un pensamiento me atravesó como un rayo. Si él piensa que soy un idiota, voy a demostrarle lo contrario.
Ese día, la rabia dejó de ser veneno. Se convirtió en combustible. Y lo que él no sabía, es que yo ya había empezado a trazar el camino de su caída. La humillación seguía presente, claro. Cada conversación con mis padres era una puñalada. Tienes que aprender a perdonar, me decía mi madre. Es tu hermano, la familia es lo primero, repetía mi padre. Yo asentía en silencio, pero por dentro, cada palabra era gasolina en mi fuego. La familia, según ellos, significaba proteger siempre al más débil, aunque ese débil fuera un parásito que vivía a costa de los demás. Yo era el que trabajaba, el que se esforzaba, el que intentaba construir algo. Y aún así, yo era el exagerado. Lo entendí claro, estaba solo. Y si quería justicia, tendría que fabricarla con mis propias manos. Empecé a moverme en silencio. No lo confrontaba más, no discutía con mis padres, no respondía a las burlas de los vecinos. Guardaba todo dentro de mí, como un volcán a punto de estallar. Pero por dentro, cada día que pasaba, mi decisión era más firme. Él me había arruinado, me había humillado, me había dejado como un payaso frente a todos. Y yo iba a devolverle cada lágrima, cada deuda, cada sonrisa cínica que me había lanzado. No iba a ser rápido. No iba a ser inmediato. Pero iba a ser devastador. Y lo mejor de todo, él no vería venir lo que se avecinaba. Una noche, mientras escuchaba a mi hermano reírse en la sala hablando por teléfono con sus amigos, seguramente planeando otra de sus estupideces, me quedé de pie en la oscuridad del pasillo, observándolo sin que se diera cuenta. Lo vi reír, tan confiado, tan seguro de que nada podía tocarlo. Y en ese instante lo juré en silencio. Vas a llorar. Te lo prometo, vas a llorar. Porque si para él todo esto era un juego, yo estaba listo para cambiar las reglas. Y lo que él nunca imaginó es que ya tenía en mis manos el arma que lo iba a destruir, la verdad. Ese fue el momento en que la rabia dejó de ser mi carga y se transformó en mi motor. Ya no iba a llorar por él. Ya no iba a pedir justicia. Yo mismo iba a ser la justicia. Y la primera pieza de mi plan ya estaba en su lugar. Yo pensaba que la pesadilla terminaba con aquella noche. Que el desastre de la fiesta, la deuda enorme y la humillación frente a todos era lo peor que podía pasarme. Qué ingenuo fui. Lo que descubrí después me arrancó hasta la última gota de confianza que aún me quedaba en él. Todo empezó cuando decidí revisar a fondo la factura de la tarjeta. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en mí mismo, y necesitaba entender cada detalle de lo que había pasado. Imprimí la lista completa de cargos y me senté con un resaltador en mano. Lo que vi me dejó sin aliento, la fiesta no era el único gasto. Había decenas de consumos anteriores que yo jamás había hecho. Bares caros, tiendas de ropa de marca, plataformas de streaming premium que yo nunca había usado, incluso compras de videojuegos y accesorios electrónicos. Todo estaba allí, con fechas que se remontaban a meses atrás. Mi hermano no había hecho una sola fiesta. Llevaba robándome todo ese tiempo. Me quedé mirando esas cifras, sintiendo como la sangre me hervía. Era como descubrir que el enemigo siempre estuvo dentro de mi casa, comiendo de mi mesa, sonriéndome a la cara mientras me clavaba el cuchillo por la espalda. Lo que más me dolió no fue el dinero, aunque la deuda ya era una carga insoportable. Lo que me destrozó fue darme cuenta de que él lo había planeado con calma, con frialdad. No fue un error. No fue un arrebato. Fue un abuso sistemático, silencioso, calculado. Y yo, el hermano responsable, no había visto nada. Movido por la rabia, empecé a revisar sus redes sociales. Nunca lo había hecho porque siempre pensé que invadir su privacidad era una falta de respeto. Ahora entendía que él nunca había respetado la mía. Y ahí lo encontré, fotos en bares lujosos, con tragos carísimos, rodeado de amigos que posaban felices. En algunas publicaciones incluso llevaba ropa que yo jamás le había visto en casa. Comentarios como: gracias al hermano por la vida de lujo. Eres un crack, siempre consigues todo gratis. No pude respirar. Sentí un vacío en el pecho, como si alguien hubiera arrancado mi aire de golpe. Se estaba riendo de mí públicamente. Me estaba usando como su banco personal, y como el chiste privado de todos sus amigos. No sabía si quería llorar o gritar. Caminaba de un lado a otro por mi habitación como una fiera enjaulada. Cada recuerdo venía a mi mente, las veces que él me pedía dinero solo por emergencia, las ocasiones en que yo pagaba su parte de alguna cuenta porque estaba en apuros. Yo me creía generoso, buen hermano, un ejemplo. En realidad era su títere. Y el teatro llevaba meses en marcha. Lo enfrenté con todo lo que había descubierto. Le tiré en la mesa los papeles de la factura, señalando cada gasto que no era mío.
Explícame esto. Él apenas miró los papeles y se encogió de hombros. Tranquilo, hermano, no es para tanto. Yo luego te lo pago. Luego te lo pago. Esas 4 palabras me hicieron ver rojo. Nunca en su vida había pagado una deuda. Nunca. Y mientras yo ardía de rabia, él ni siquiera fingía remordimiento. Pero lo que él no sabía es que yo tenía más pruebas de las que imaginaba. Decidí investigar más a fondo. Revisé mi correo en busca de notificaciones antiguas. Encontré decenas de alertas que yo había ignorado, pensando que eran promociones o errores. Cada una era una pista de su robo. Descubrí también que había cambiado la dirección de entrega en algunas compras online para que los paquetes llegaran a la casa de un amigo suyo. Era un plan más elaborado de lo que jamás hubiera sospechado. No era solo un hermano aprovechado. Era un ladrón en toda regla. Y la idea me golpeó con fuerza: si fuera un extraño, lo denunciaría sin dudar. ¿Por qué entonces iba a protegerlo solo por tener mi sangre? La traición ya no era un hecho aislado. Era un patrón. Era su forma de vida. Y yo era su víctima favorita. Cada día que pasaba me dolía más ver cómo mi familia seguía ciega, defendiendo lo indefendible. Mis padres me repetían que debía ser paciente con él, que algún día maduraría. Pero yo ya no quería esperar su madurez. Yo quería justicia. Y no la iba a conseguir pidiendo favores. La iba a arrancar con mis propias manos. Guardé cada evidencia como si fueran armas en un arsenal: capturas de pantalla, estados de cuenta, publicaciones en redes sociales, mensajes de sus amigos burlándose de mí. Todo. Empecé a sentir algo extraño, una mezcla de miedo y excitación. Miedo, porque estaba cruzando un límite del que ya no podría volver. Excitación, porque por primera vez desde aquella noche, tenía el control en mis manos. Ya no era la víctima indefensa. Era el verdugo preparando la sentencia. Recuerdo una noche en particular. Estaba solo, con todos los papeles extendidos sobre la cama, observando el rompecabezas completo de su traición. Y lo imaginé, a él, llorando, suplicando, con la misma desesperación que yo había sentido frente al banco y los vecinos. Ese pensamiento me dio una paz retorcida. Sí, iba a hacerlo. Lo iba a destruir. Él quería espectáculo. Pues bien, yo le iba a dar el más grande de su vida. Lo más irónico es que, mientras yo planificaba, él seguía creyéndose intocable. Lo escuchaba hablar por teléfono con sus amigos, planeando salidas, riéndose de lo fácil que era tenerme de patrocinador. Cada carcajada suya era un clavo más en su ataúd. Y cada día que pasaba, mi plan se hacía más claro, más afilado, más inevitable. Esa noche, antes de dormir, miré al techo y lo supe con absoluta certeza. Mi hermano no solo iba a pagar la deuda. Iba a pagar con lágrimas. Iba a pagar con su orgullo. Iba a pagar con todo lo que tenía. Porque yo no era el idiota de su juego. Yo era la tormenta que estaba por arrasar su mundo. La rabia es peligrosa cuando se queda estancada. Pero cuando la conviertes en motor, en estrategia, se vuelve un arma imparable. Yo ya no lloraba. Ya no me quejaba. Ya no discutía con mis padres ni con mi hermano. Aprendí a callar, a observar, a dejar que él creyera que me había vencido. Porque mientras él reía confiado, yo estaba escribiendo la sentencia de su caída. El primer paso fue reunir todas las pruebas en un solo archivo: facturas del banco, capturas de pantalla de los mensajes, publicaciones de sus redes, comentarios de sus amigos riéndose de mí. Todo organizado, cada fecha, cada gasto, cada burla. No era solo un hermano aprovechado. Era un ladrón reincidente, un manipulador descarado. Y yo iba a mostrarlo al mundo entero. Pero no podía precipitarme. Tenía que esperar el momento perfecto. Mientras tanto, me dediqué a actuar con normalidad. Lo saludaba, compartía la mesa con él, incluso lo escuchaba quejarse de cosas sin sentido. Fingía calma, pero por dentro cada palabra suya era gasolina en el fuego. Él estaba convencido de que yo lo había perdonado, de que su encanto había funcionado una vez más. Incluso me dijo en tono burlón: ¿ves que al final no era para tanto? Sonreí. Le di la razón. Y en silencio pensé: ríe ahora, porque pronto no volverás a reír. El segundo paso fue elegir el escenario. Yo quería que su caída no fuera privada, sino pública. No se trataba solo de recuperar el dinero, se trataba de devolverle la humillación, de hacer que sintiera lo mismo que yo había sentido. Tenía que ser frente a la gente que él más valoraba, nuestra familia, sus amigos, esos mismos que se habían burlado de mí en los chats.
La idea empezó a tomar forma, una reunión familiar, una ocasión donde él se sintiera el centro de atención. Allí sería la explosión. Y mientras más lo pensaba, más me convencía de que no había mejor momento. El tercer paso fue preparar las palabras. Yo no podía simplemente mostrar los papeles y ya. No. Tenía que contar la historia como un cuchillo que se clava poco a poco, sin que nadie pudiera ignorar el dolor que me había causado. Me entrenaba frente al espejo, imaginando su cara derrumbándose, la expresión de mis padres, el silencio de sus amigos. Lo imaginaba llorando. Y cada vez que lo hacía, mi rabia se transformaba en una extraña sensación de calma. Era como respirar después de meses bajo el agua. Mientras tanto, él seguía creyéndose intocable. Lo escuchaba hacer planes para otra fiesta, hablaba de comprar ropa nueva, de invitar a sus amigos. Ni siquiera sospechaba que yo tenía un arsenal listo para volarle en la cara. Cada vez que lo veía pasar frente a mí, con esa sonrisa confiada, me costaba no estallar. Pero aguanté. Guardé el momento. Porque sabía que la paciencia sería mi mejor arma. Y la trampa ya estaba lista. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Mi madre anunció una cena familiar para celebrar el cumpleaños de mi hermano. Sería en casa de mis padres, con todos los tíos, primos y algunos de sus amigos cercanos. Era el escenario perfecto. Él sería el protagonista, la estrella de la noche. Y yo sería el que le apagaría la luz frente a todos. Esa noche no iba a olvidar jamás. Los días previos fueron un torbellino en mi mente. Imprimí todo el dossier de pruebas, preparé las capturas en mi celular y las guardé en una carpeta especial llamada La Verdad. Era como cargar una bomba que podía explotar en cualquier momento. Había momentos en que dudaba. Pensaba, ¿no será demasiado? ¿No estaré destruyendo a mi propia familia con esto? Pero entonces recordaba las burlas, la deuda, el banco llamando, los vecinos mirándome como si yo fuera un delincuente. Recordaba a mis padres llamándome exagerado. Y se me pasaba la duda de inmediato. Él lo había buscado. Él lo iba a pagar. El día de la cena llegó. Mi hermano estaba radiante, como siempre. Recibía a los invitados con abrazos, se reía fuerte, contaba chistes. Tenía la atención de todos, como le gustaba. Yo lo observaba desde un rincón, tranquilo, con una calma que jamás había sentido. Nadie sospechaba nada. Nadie imaginaba que en mi bolsillo llevaba la dinamita que iba a volar su imagen de chico encantador en 1000 pedazos. Era cuestión de esperar el momento. Durante la cena, mis padres dieron un pequeño discurso felicitándolo por su cumpleaños. Todos aplaudieron, él sonrió orgulloso, se sirvió otra copa de vino. Y entonces, cuando todos estaban pendientes de él, supe que era el instante perfecto. Me levanté, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y pedí la palabra. Quiero decir algo, dije, con la voz firme pero cargada de emoción. El silencio cayó en la sala. Todas las miradas se posaron en mí. Mi hermano me miró sorprendido, quizá un poco incómodo, pero aún confiado. Lo que no sabía era que estaba a segundos de perderlo todo. Saqué del bolsillo los papeles doblados y los dejé sobre la mesa, frente a todos. Aquí están los regalos que mi hermano me hizo este año, dije, con ironía venenosa. Los invitados rieron, creyendo que era una broma. Pero mi tono era tan frío que las sonrisas se congelaron al instante. ¿Saben cuántos dólares se gastó en una sola noche con mi tarjeta de crédito? Pregunté, levantando la voz. Casi 5000. Un murmullo recorrió la mesa. Mi hermano intentó interrumpirme, pero lo silencié levantando la mano. Y eso no es todo. Descubrí que lleva meses robándome, usando mi tarjeta para bares, ropa, videojuegos, incluso suscripciones online. Y mientras yo me hundía en deudas, él se reía de mí con sus amigos. Mostré las capturas de pantalla en mi celular, acercándoselas a los más cercanos. Algunos las miraron horrorizados, otros en silencio absoluto. La máscara de mi hermano empezaba a resquebrajarse. Pero lo peor estaba a punto de estallar. Lo miré directo a los ojos. Tú pensabas que yo era tu idiota personal, ¿no? El que paga todo, el que nunca se da cuenta. Pero esta vez no, hermano. Esta vez vas a llorar. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba su respiración agitada, el temblor en su voz cuando intentó defenderse. Es mentira, él exagera. Pero nadie lo creyó. Las pruebas estaban ahí, incontestables. Los amigos que estaban en la mesa bajaron la mirada, avergonzados. Algunos incluso se levantaron para irse. Mi madre estaba pálida, mi padre no podía articular palabra.
Y mi hermano, el rey de la fiesta, el centro de atención, estaba desmoronándose frente a todos. Yo no terminé ahí. Me incliné hacia él, con una calma casi cruel, y susurré lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Esto es solo el comienzo. El silencio en la sala era tan denso que casi podía tocarlo. Todos me miraban. Mi hermano, el protagonista de la noche, se había convertido en el acusado principal de un juicio improvisado frente a familiares y amigos. Yo había lanzado la primera bomba. Ahora tocaba ver cómo explotaba todo a su alrededor. Mi hermano intentó recuperar el control, como siempre hacía. Se levantó de su silla con una sonrisa nerviosa y dijo: «Vamos, gente, esto no es lo que parece. Mi hermano está exagerando, como siempre». Esperaba risas, esperaba complicidad. Pero nadie respondió. Todos lo miraban en silencio, y en ese silencio su figura empezó a encogerse. Yo aproveché. ¿Exagerando?, pregunté con frialdad. Aquí están tus mensajes, riéndote de mí con tus amigos, llamándome idiota porque yo siempre pago. ¿También estoy exagerando eso? Mostré las capturas de pantalla en mi celular, acercándoselas a mis tíos, a mis primos, a sus propios amigos sentados en la mesa. Uno a uno, fueron viendo la verdad con sus propios ojos. Las caras cambiaban, de sorpresa a indignación, de incomodidad a desprecio. Mi hermano empezó a sudar. «Eso es privado», gritó de pronto, intentando arrancarme el celular de las manos. Lo esquivé con calma. «Privado es lo que se hace con respeto, no con traición», le respondí. «Lo tuyo no fue privado, fue un robo». Esa palabra retumbó en la sala, robo. Ya no era un error ni una inmadurez. Era un delito. Mi madre tapó la boca con las manos, mi padre bajó la mirada avergonzado. Y mi hermano empezó a quebrarse. Primero fue el temblor en sus labios, luego la mirada perdida, y finalmente la voz quebrada. Yo no quería que llegara tan lejos. Pero nadie lo creyó. No después de las pruebas. No después de su arrogancia inicial. Los amigos que lo habían acompañado en tantas fiestas lo abandonaron en segundos. Algunos se levantaron de la mesa murmurando qué vergüenza, otros simplemente le dieron la espalda. El rey de la noche había perdido a su corte. Me dirigí a mis padres, con la voz firme. ¿Saben cuántas veces me llamaron exagerado? ¿Cuántas veces me hicieron sentir como si yo fuera el problema? Pues aquí tienen la verdad, frente a sus ojos. No respondieron. No podían. Todo lo que habían minimizado estaba ahí, en blanco y negro. Yo no buscaba su perdón. Buscaba que tragaran el silencio amargo de haberse equivocado. Y lo hicieron. Mi hermano se dejó caer en la silla, con la cara entre las manos. Lloraba. No lágrimas de arrepentimiento sincero, sino de miedo, de vergüenza, de haber perdido el control de la narrativa que siempre dominó. Y ver esas lágrimas me produjo algo extraño, no felicidad, no alivio, sino una calma oscura, casi peligrosa. Por fin estaba probando su propio veneno. Pero yo no terminé ahí. Me acerqué a él, y con todos escuchando, dije: «No llores todavía. Esto no termina aquí». Él me miró con los ojos enrojecidos, suplicantes, buscando un resquicio de compasión. Pero yo no tenía más compasión para darle. Porque mientras él me había arruinado económicamente, yo apenas estaba comenzando a arruinar su reputación. Esa noche terminó con un silencio incómodo. Nadie se atrevió a felicitarlo, nadie quiso cantar cumpleaños. La cena quedó a medias, los platos fríos en la mesa. Yo me fui antes que todos, con las pruebas de nuevo en mi bolsillo y una certeza en mi mente: había ganado la primera batalla. Pero la guerra no había terminado. En los días siguientes, las consecuencias empezaron a golpearlo. Sus amigos dejaron de invitarlo. En redes sociales, ya nadie comentaba sus publicaciones, algunos incluso lo borraron. El líder del grupo, el que presumía de lujos que no le pertenecían, ahora era visto como lo que realmente era, un ladrón patético. Mis padres, aunque nunca lo admitieron en voz alta, empezaron a tratarlo con más distancia. Ya no lo defendían como antes. La vergüenza había hecho su trabajo. Y yo lo observaba desde lejos, viendo cómo se hundía poco a poco. Un día, lo encontré en la sala, cabizbajo, con el celular en la mano. Me miró y dijo en voz baja: «Hermano, perdón». Esperé, en silencio. Quería escuchar más. Yo no sabía qué hacer. Todo se salió de control. Pero, si me das tiempo, lo arreglo. Lo miré directo a los ojos. «No tienes tiempo».
El banco ya está investigando. Y esta vez, la deuda no está a mi nombre. Está al tuyo. Su cara se desfiguró en segundos. Pasó del desconcierto al horror, del horror a la desesperación. ¿Qué hiciste?, preguntó con un hilo de voz. Sonreí con frialdad. Lo justo. Porque sí, mientras él lloraba su vergüenza, yo ya había hecho la denuncia al banco, presentando todas las pruebas. Ellos aceptaron mi reclamo de fraude, transfiriendo la responsabilidad legal a su nombre. Ya no era solo un problema entre hermanos. Ahora era un asunto oficial. La deuda, la vergüenza, las consecuencias, todo le pertenecía a él. Yo estaba libre. Él estaba atrapado. Esa noche lo escuché llorar en su habitación. No eran sollozos de arrepentimiento, eran gritos ahogados de alguien que por primera vez en su vida enfrentaba las consecuencias reales de sus actos. Y confieso algo, me dormí con una sonrisa. Porque la justicia, por fin, se estaba cumpliendo. Pero lo que ni él ni yo sabíamos en ese momento era que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Cuando el banco confirmó que la deuda ya no estaba a mi nombre, sentí una paz que no recordaba desde hacía meses. Era como si me hubiera quitado un peso inmenso de los hombros. Yo había ganado. O al menos eso pensaba. Mi hermano pasó de la negación a la desesperación en cuestión de días. Primero intentó convencer a mis padres de que me obligaran a retirar la denuncia. Les lloró, les gritó, incluso los manipuló con ese tono de víctima que siempre le funcionaba. Pero esta vez, mis padres no se movieron. La vergüenza seguía demasiado fresca en sus caras como para seguir defendiéndolo. Y por primera vez en mi vida, vi a mi hermano completamente solo. Me buscó a mí. Una noche, golpeó la puerta de mi cuarto. Cuando abrí, lo encontré con los ojos hinchados de tanto llorar. Por favor, me dijo, ayúdame. No puedo pagar todo esto, no tengo cómo. Lo miré sin pestañear. ¿Y cuándo pensaste en ayudarme tú? ¿Cuándo te gastabas mi dinero en fiestas, en lujos, en reírte de mí con tus amigos? Bajó la cabeza. No respondió. El silencio fue mi respuesta definitiva. Los días siguientes fueron un espectáculo oscuro. El banco lo llamaba constantemente, las cartas llegaban una tras otra, y cada vez que se abría la puerta, él se sobresaltaba, temiendo que fuera algún cobrador. Ya no salía con sus amigos. De hecho, apenas salía de su cuarto. Su aura de superioridad, su fachada de rey del mundo, se había convertido en la sombra de un chico quebrado. Y en cada lágrima que derramaba, yo encontraba un extraño consuelo. Pero no era suficiente. Porque, en el fondo, yo seguía cargando con algo más pesado que la deuda, la traición. El dinero podía recuperarse, la reputación podía hundirse, pero la confianza, esa jamás iba a volver. Me preguntaba una y otra vez, ¿realmente quiero verlo destruido? ¿O quiero que entienda lo que me hizo? La venganza me daba placer momentáneo, pero el vacío que me dejó su traición no desaparecía. Y ese vacío me estaba consumiendo. Un día, tomé una decisión. Lo llamé al comedor. Se sentó frente a mí, pálido, derrotado, con la mirada perdida. Te voy a decir algo, empecé. El dinero ya no importa. Lo que importa es que me rompiste. Me hiciste sentir como un idiota, me hiciste cargar con tu basura mientras tú jugabas a ser alguien grande. Él levantó la vista, con lágrimas contenidas. Yo sé, y lo siento. Pero no sé cómo arreglarlo. Me incliné hacia adelante y le respondí con frialdad. No puedes. Lo único que puedes hacer es vivir con las consecuencias. Y ahí lo dejé. Los meses siguientes fueron un purgatorio para él. Trabajos mal pagados, jornadas largas, llamadas constantes del banco, deudas que lo ahogaban más y más. Su vida se convirtió en un recordatorio permanente de lo que había hecho. Algunas noches lo escuchaba llorar en silencio. Otras, lo escuchaba maldecirme. Pero ya no me afectaba. Porque lo que había perdido con él no eran solo billetes, eran años de confianza, de cariño, de hermandad. Y eso no lo iba a recuperar nunca. Lo más irónico es que, con el tiempo, dejé de sentir odio. Ya no me interesaba verlo sufrir, ya no buscaba más venganza. Lo miraba y solo veía un reflejo triste de alguien que se destruyó con sus propias manos. Él solía ser el hermano que admiraba cuando éramos niños. El que me defendía en la escuela, el que me hacía reír con sus tonterías. Pero esa versión de él había muerto. Lo que quedaba era un extraño con mi mismo apellido. La última vez que hablamos en serio fue meses después. Se acercó a mí con la voz rota y me dijo:
Hermano, no sé si algún día me perdones, pero quiero que sepas que aprendí. Y si tengo que cargar con esto toda mi vida, lo haré. Lo miré con una mezcla de tristeza y resignación. Ya lo estás cargando. Y aunque te perdone algún día, nunca volverás a ser mi hermano como antes. Él asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Y en ese momento entendí algo, mi venganza había sido un éxito, pero el precio había sido perderlo para siempre. Esa noche, mientras intentaba dormir, me vino un pensamiento frío, casi aterrador. Tal vez yo también había cambiado para siempre. Porque ya no era el hermano ingenuo que confiaba ciegamente. Ya no era el que cargaba con culpas ajenas. Ahora era alguien que aprendió a defenderse, incluso a volverse cruel si era necesario. Y aunque esa lección me salvó, también me marcó. Por eso lo digo sin rodeos. Mi hermano perdió mi dinero, pero yo perdí a mi hermano. Y en esa ecuación, no hubo ganadores. La justicia se cumplió, sí. Pero la herida que dejó, seguirá sangrando en silencio el resto de nuestras vidas. Y si alguna vez alguien me pregunta si lo volvería a hacer, si volvería a exponerlo, denunciarlo, hundirlo. La respuesta es simple, sí. Porque nadie, ni siquiera mi propia sangre, tiene derecho a traicionarme de esa manera. Y si él terminó llorando, fue porque por fin entendió lo que yo había sentido todo ese tiempo.